Hoy vamos a meternos de lleno en una batalla legal que, ojo, duró una década. ¿Y todo por qué? Pues por un único apunte en una declaración de la renta. Vamos a ver cómo una sola cifra fue capaz de enfrentar a una empresa con la mismísima autoridad fiscal de Colombia. A ver, todo arranca con este número que vemos en pantalla, más de 568 millones de pesos. Una cantidad nada despreciable, ¿verdad? Pues bien, según la DIAN, la Autoridad Tributaria de Colombia, esta cantidad se declaró de forma incorrecta y ahí es donde empezó todo el lío. Para que no nos perdamos ningún detalle, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Empezaremos con el origen de la discordia y llegaremos hasta la sentencia final del tribunal. ¡Vamos allá! Vale, pongámonos en situación. Estamos en el año 2015. Una empresa, Sierra Flor SAS, presenta su declaración del impuesto de renta, la del año anterior, la de 2014. Hasta aquí, todo normal, ¿no? Un trámite que parece de lo más rutinario. Pues no. Para la DIAN no fue nada rutinario. Al revisar la declaración saltaron las alarmas, detectaron un problema y no uno pequeño. Esto no solo significó que la empresa tenía que pagar más impuestos, sino que además le cayó una sanción del 100%, casi nada. Y fue justo en ese momento cuando arrancó una disputa legal que se iba a alargar y mucho. Bueno, y aquí llegamos al meollo de la cuestión. El centro de toda esta disputa gira en torno a una figura muy específica, el contrato de cuentas en participación. Quizás suene un poco técnico, pero ¿qué es exactamente esto? ¿De qué estamos hablando? Pues para que nos entendamos, es básicamente una especie de joint venture, una asociación en la que un socio que permaneció oculto pone dinero para una operación de negocio muy concreta. El problema, el gran dilema, era cómo se debía anotar ese dinero en los libros de contabilidad. ¿Contaba como una deuda o era otra cosa? Mirad, la forma más sencilla de verlo es con un ejemplo. Imaginemos que alguien nos da dinero para montar un proyecto. No es un préstamo que haya que devolver sí o sí en un plazo fijo, no. Es más bien una inversión que solo se liquida, o sea, se devuelve con sus beneficios cuando el proyecto se acaba. Y justo ahí, en ese primer paso, en cómo se registró ese dinero inicial en la contabilidad del año 2014, es donde nace toda la batalla legal. Esa es la pregunta del millón. ¿Se tenía que haber anotado como una deuda desde el primer día o no? Bien, la DIAN acusa. ¿Y qué hace Sierra Flor? ¿Cómo se defiende? Pues su línea de defensa principal se basó en una idea muy clara. Todo había sido un simple error contable, sin más. A ver, la postura de Sierra Flor era que sí, que el dinero de ese socio oculto era totalmente real, que había un contrato legítimo que lo demostraba todo, y que bueno, registrarlo como un pasivo, pues fue un error contable, sí, pero un error honesto. Insistían en que lo que de verdad importa es la realidad económica de la operación, más allá de cómo se apunte en un papel. Defendían que en todo momento actuaron de buena fe, que no intentaron ocultar nada. Su defensa se puede resumir perfectamente con esta frase que vemos. Para ellos, los hechos planteados corresponden a la realidad económica del contribuyente, o sea que la contabilidad tiene que ser un espejo de lo que pasa en el mundo real, aunque haya habido un fallo técnico al registrarlo. Claro, pero la DIAN lo veía desde un ángulo totalmente opuesto. Para la agencia tributaria la intención daba un poco igual. Lo que importaba eran las normas, y las normas, para ellos, estaban clarísimas. Se trataba de aplicar la ley a rajatabla. Y aquí es donde se ve perfectamente el choque de trenes. Las dos visiones enfrentadas. Por un lado, Sierra Flor diciendo, oigan, fue un error, sin mala fe. El dinero es real y la obligación existe. Y por otro, la DIAN respondiendo, no, esto es una tergiversación de los hechos. Las reglas dicen negro sobre blanco, cómo se tiene que registrar esto. De hecho, la DIAN se agarró al propio contrato firmado entre las partes. Y es que el texto era muy claro. Decía que los fondos se entregan a manera de inversión y no de mutuo, o sea, no como un préstamo. Y si es una inversión, no se puede registrar como una deuda, como un pasivo, en el año 2014. Así de simple, para ellos. Así que teníamos dos posturas radicalmente opuestas y aparentemente sólidas. Todo quedaba en manos de la justicia, del Consejo de Estado. La pregunta es, después de una década de litigio, ¿qué decidió el tribunal? Fijaos en la cronología, porque nos da una idea de lo lento que fue todo. El contrato se firma en 2013. La declaración que lía todo es la de 2014, presentada en 2015. Pero, y aquí viene un dato clave que para el tribunal fue fundamental, el contrato no se liquida hasta el 2017, 3 años después del ejercicio fiscal que se estaba discutiendo. Esto no es un detalle menor. Y la lógica del tribunal fue, la verdad, bastante clara y metódica. Paso a paso. Primero, la aportación del socio en 2014 no era una deuda. Punto. Segundo, la ley contable de la época, el decreto 2650, obligaba a registrarlo en algo llamado cuenta de orden, no como un pasivo. Tercero,
Al anotarlo como un pasivo, se estaba dando una imagen incorrecta, distorsionada, del patrimonio neto de la empresa. Conclusión, paso 4. La sanción del 100% por inexactitud estaba totalmente justificada. Y la mantuvieron. O sea que al final la balanza se inclinó. La formalidad legal, el cómo se deben hacer las cosas según la norma, le ganó la partida a la realidad económica. Y esto nos deja sobre la mesa una pregunta bastante potente. ¿Debe la realidad económica ceder siempre ante la formalidad legal? ¿Dónde está el equilibrio? La moraleja de toda esta historia, si es que hay una, es que en el complejo mundo de los impuestos, la gramática, el cómo se escriben las cosas, puede llegar a ser tan importante como el mensaje en sí. Es un recordatorio de que en el derecho tributario la forma de registrar una operación es a veces tan crucial como la propia operación. Los detalles, vaya, se importan.